hay ciertos alimentos que seguramente comas a diario que están contribuyendo al desarrollo de enfermedades crónicas. De hecho, este episodio te va a hacer cuestionar todo lo que sabías sobre nutrición y dietética. Realmente la pirámide alimentaria tal y como la conocemos, realmente vamos a ver que está invertida. O sea, tienes que hacer justo todo lo contrario a lo que te dicen que tienes que hacer. Pero nadie es totalmente tolerante al gluten. El gluten es siempre inflamatorio. El problema es que mucho omega 6 y poco omega 3 significa inflamación. De hecho, dicen que a partir de ratio 1 a 4 se suelen producir enfermedades. Y lo peor es que a día de hoy el consumo general que tenemos nosotros suelen decir que es de 1 a 25 el ratio. O sea, imagínate si de 1 a 4 produce enfermedades, de 1 a 25. Y ahora te dicen de repente que las grasas buenas, las que tienes que consumir, son los aceites vegetales. Ahí fue cuando empezó la raíz de todo este problema. ¿Qué pasa? Que justo casualmente, a partir de esa época de 1948, las enfermedades cardíacas empiezan a dispararse. No te pierdas el episodio que la industria alimentaria no quiere que escuches. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a Almas de Acero, donde a procrastina sao no tem cabida. ¡Vamos! ¡Vais tranquilo! Navidad. ¿Qué pasa, chavales? ¿Habréis dado cuenta? Veis, venimos muy navideños. Venimos muy navideños, tío. Preparados Feliz Navidad, para la ocasión. Feliz Navidad, ¿eh? Feliz Navidad, chicos. Más tranquilos siempre. Sea la época del año que sea, más tranquilos, ¿vale? Eso es. Bueno, hoy vamos a hablar sobre alimentos agresores. Eso es, el episodio número 4 de nuestro podcast. No está mal, ya llevamos 4 episodios. Tenemos aquí el setup ahí todo chulo con los micros. Nos falta el árbol de Navidad, tío, ¿eh? Es verdad, sí. Pues eso, Bueno, el episodio de hoy es el número 4, trata sobre alimentos agresores. Exactamente. Una idea que se inventó nuestro amigo Andrés aquí era la idea ICE, ¿vale? ICE en inglés significa hielo, en español no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. Realmente, ICE quiere decir porque para los alimentos agresores es muy importante saber identificarlos, comprenderlos y eliminarlos. ¿Qué quiere decir? Pues que para saber estos alimentos agresores, primero es importante que lo identifiquemos. ¿Saber cuáles son? Comprender, exactamente, primero saber cuáles son. Luego comprender el por qué son agresores, que vamos a explicar los mecanismos que hay detrás que hace que sean tóxicos. Y por último, eliminarlo de nuestra dieta o reducirlos lo máximo drásticamente, posible. ¿no? Sí. Reducirlos drásticamente. Meterlos de vez en cuando como comida trampa, pero saber que son malos. Exactamente, el cheat meal, pero sin pasarse, ¿vale? Eso. Y yo quiero dejar claro, en relación a los alimentos agresores vamos a utilizar, esto es una cosa que no me he inventado yo, ¿vale? Lo del ICE sí que me lo he inventado yo. Pero esto se lo inventó otra persona que se llama Pareto, ¿vale? Bueno, su apellido era Pareto, no me acuerdo del nombre. José Antonio Pareto. Por ejemplo. Es lo que se llama la regla 80-20, ¿vale? Esto se cumple en toda la naturaleza. El 80% de las personas viven en el 20% del territorio, ¿no? De los núcleos urbanos. Y así en un montón de cosas, no me quiero explayar tampoco. A lo que viene al caso es que haciendo el 20% de las acciones en tu dieta vas a conseguir el 80% de los resultados en tu salud. Es decir, no se trata de introducir cosas nuevas, no se trata de buscar el suplemento mágico, no se trata de hacerte la ensalada perfecta con la tabla de macronutrientes, vitaminas, minerales y currártelo ahí muchísimo, sino que antes de eso tienes que eliminar la basura. Tienes que, como dijo Gabriel, identificar los alimentos malos y eliminarlos. Solo haciendo ese 20% de quitar estas 5 clases de alimentos que vamos a decir, solo con eso vais a mejorar vuestra salud muchísimo. Exactamente, es que básicamente eliminando los productos agresores, los alimentos agresores, eso va a hacer que tu salud aumente, porque este tipo de alimentos agresores es lo que provoca enfermedades crónicas, lo que provoca enfermedades cardíacas, hay un montón de cosas, ¿no? Que luego hablaremos, pero si tú eliminas esto, por lo menos te vas a evitar eso y vas a mejorar la salud en ese sentido. ¿Sabías que tus alimentos favoritos podrían ser tus enemigos más silenciosos?
Hay ciertos alimentos que seguramente comas a diario que están contribuyendo al desarrollo de enfermedades crónicas. Eso deberíais saberlo y es muy importante para que mejoréis vuestra salud, identificar esos alimentos. De hecho, este episodio te va a hacer cuestionar todo lo que sabías sobre nutrición y dietética. Todos esos alimentos que tú piensas que son beneficiosos y que el gobierno y las recomendaciones oficiales te dicen que son buenos, No va a ser tan largo, ¿eh? realmente vas a ver que podrían estar haciéndote mucho más daño de lo que tú te imaginas. Realmente la pirámide alimentaria tal y como la conocemos, o sea, la oficial, ¿no? Realmente vamos a ver que está invertida. O sea, tienes que hacer justo todo lo contrario a lo que te dicen que tienes que hacer. No te pierdas el episodio que la industria alimentaria no quiere que escuches. Vais tranquilos. Vamos a dividir en 5 estos tipos de alimentos agresores y vamos a empezar con el número 1, los cereales. Los conocidos como TAM, ¿no? Trigo, arroz y maíz, que son los principales alimentos agresores. Y de hecho esto empiezas a debatir con cualquier persona sobre este tema, en cuanto tocas el tema de los cereales te van a saltar al cuello, porque desde siempre nos han dicho que los cereales tienen que ser la base de la pirámide. Ya ves. Es lo que decía, ¿no? De que la pirámide realmente tiene que estar invertida. El Lo que te típico- dicen que es la base Sí. es lo que tienes que eliminar primero. El típico desayuno mediterráneo con tu típico pan, tu dosis de gluten, ¿eh? Tu El dosis- fucking croissant. Tu fucking croissant y tu dosis mañanera de gluten. Luego Ya tu ves. almuerzo con tu buen índice glucémico alto, ¿verdad? ¿Has visto? Pero de hecho, después de ver el episodio de hoy vais a entender esta base de la pirámide que nos recomiendan es precisamente de lo más tóxico que hay. Y tenéis que entender esto. Y realmente, seguramente tengas una resistencia enorme a creerte todo esto que te estamos diciendo. ¿Por qué? Porque los cereales, en general, los carbohidratos, azúcares, todo lo que tenga azúcar es adictivo. Adictivo Los cereales y- producen una adicción. Hay gente que es adicta al azúcar y a los carbos, más adicta que un drogadicto a la droga. Y son asesinos silenciosos, porque realmente, ¿qué es lo que provocan? Provocan diabetes, provocan enfermedades cardiovasculares, provocan infartos, Eso provocan cáncer, un montón de cosas a largo plazo. Que sí, Tal que a cual. lo mejor te va a beber una Coca-Cola y no te vas a morir, ¿entiendes? Pero a largo plazo. En el una momento Coca-Cola- no lo notas. Claro, pero a largo vas plazo sí acumulando. te está matando. El cuerpo se resiente. De hecho, a lo mejor no lo sabes, pero puede que seas más adicto a la comida basura que un drogadicto al crack. En la cara. Me gustaría comentar, además basado en un referente de la nutrición que me gustaba mucho, Fran Suárez. Supongo que mucha gente que vea el vídeo lo conocerá y los que no, os aconsejo que lo veáis, ¿no? Pues enseñamos una forma fácil de identificar estos alimentos agresores, ¿no? Tanto cereales como otros tipos, pero con los cereales principalmente, Sí. ¿vale? Como dice él mismo decía lo de TAM, ¿no? Trigo, arroz y maíz. Los cereales tienen altos índices glucémicos y esto lo que hace es provocar picos de insulina, ¿vale? Es decir, que el azúcar en sangre suba de forma rápida. Para identificar estos alimentos agresores, porque de hecho no a todos nos sienta de la misma forma, el trigo, por ejemplo, el maíz, el arroz, ¿no? Pero todos vamos a ser intolerantes. Entonces, una forma de identificarlo sería comprarte un glucómetro, que en Amazon lo venden por 15, 20 pavos, y os medís con el glucómetro antes de comer, te va a dar aproximadamente unos 80, 85, 90, ¿vale? Y a las 2 horas de haber comido, os lo volvéis a medir, el azúcar en sangre, ¿no? Porque esto lo que mide es la glucosa, ¿vale? Que tenemos en sangre. Si a las 2 horas, al hacerte la prueba, está rondando lo mismo que al principio, 80, 90, 100 como mucho, quiere decir que no es un alimento muy agresor para ti personalmente. Luego, sin embargo, si a las 2 horas te hace la prueba y te da 140, 150, 200, es un alimento muy agresor que deberías empezar a plantearte quitarlo de tu dieta, porque Te ha subido el azúcar una te ha barbaridad. subido el azúcar una barbaridad y eso a largo plazo, aparte de que en el momento te siente mal, eso a largo plazo va a provocar muchas enfermedades. Que luego Te desregula las hormonas, lo que dijiste de la insulina. Exactamente, te desregula las hormonas y me gustaría que hicierais esta prueba. Compráis un glucómetro y probáis. Así vais a ir eliminando bastante basura de vuestra dieta. bueno. Y no solo eso, de que tengan un alto índice glucémico, que como dice Gabriel es un problema muy importante, pero
Una cosa a destacar de los cereales es que tienen baja densidad nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Que no contienen casi ninguna de las vitaminas o minerales esenciales para el funcionamiento del cuerpo humano. Básicamente, lo que es nutrirse, la palabra nutrirse es comer alimentos densos nutricionalmente. Alimentos que contienen vitaminas como la A, la K, la D, y que básicamente son vitales para tus hormonas, para que funcione bien tu cuerpo, básicamente. No solo carecen de nutrientes, sino que contienen antinutrientes. Es decir, antinutrientes, como la propia palabra indica, es cosas que son tóxicas para el ser humano, cosas que te perjudican. Y vais a ver que tanto el trigo como el arroz como el maíz tiene un montón de sustancias tóxicas. Además que a lo mejor hay gente que te va a decir, te puede debatir, vale, no, pero yo es que el arroz veo que tiene vitamina no sé qué o tal. La mayoría de esas vitaminas y minerales que tienen no son bioabsorbibles. Exactamente, no son absorbibles por el cuerpo humano. Es un concepto muy importante porque da igual. La gente dice, no, pero es que mi plato de kale tiene más vitamina C, ¿no? El kale que está de moda, sí. tiene más vitamina C que una zanahoria, que no sé qué. Que tu trozo de carne, tal. Y es como, ya, pero por mucho que lo ponga en el Excel, ¿sabes cuánta de esa vitamina C claro. es absorbible? ¿Tu cuerpo la absorbe? Claro, el resto lo desecha. Te voy a poner aquí. 0. 0. O sea, ¿qué más da que te esté entrando un montón de vitaminas y minerales si tu cuerpo no las absorbe? Y por eso cantidad de vegetales que tienen un montón sobre el papel, sobre el Excel, en tus Excels ahí que te haces durante horas y tal, es la hostia, pero luego a lo que es en la práctica tu cuerpo no lo absorbe. Vamos a empezar hablando sobre el trigo, el primero de los cereales y de los más perjudiciales. No diría el que más, pero de los que más, ¿vale? Sí, de hecho, el trigo se caracteriza porque tiene el gluten, ¿no? Es una proteína que existe en diferentes cereales, pero sobre todo está en el trigo. También se encuentra en el centeno y la cebada. Y es una proteína que, como vais a ver ahora, da muchos problemas en el cuerpo. El gluten es una combinación de dos grupos principales de proteínas, ¿vale? La primera es la gliadina y la segunda es la glutenina. Estas dos proteínas, la primera que dije, la gliadina, es la que le proporciona esa esponjosidad. Cuando te comes ahí un trocito de pizza y bien esponjoso, bien que lo disfrutáis, ¿eh? Y luego la glutenina es la que le da la elasticidad, ¿no? Que sobre todo se puede ver en el ejemplo de la pasta, unos espaguetis bien elásticos, jugositos ahí, unos macarrones con queso. Me están dando hambre, coño. Y es que por eso el gluten es lo que hace a la comida tan aditiva, Ya. a los cereales tan aditivos, porque le da una textura, una esponjosidad, una tal que no lo encuentras en la naturaleza de ninguna forma. De hecho, me gustaría recalcar que el ser humano no tiene enzimas para digerir bien el gluten. Está, por un lado, los celíacos, que son totalmente intolerantes al gluten y no pueden ni tomar un poco porque no lo digieren en absoluto, ¿vale? Y son gente no que... No lo pueden ni tocar, no puedes pueden ni cocinar tocarlo, ni siquiera en un... Yo conocí un chaval que como un tenedor hubiera tocado algo que tuviera gluten, pues se ponía rojo, vaya. Pero nadie es totalmente tolerante al gluten. Todos somos intolerantes al gluten, en mayor o menor medida. Hay gente a la que le afecta más y gente a la que le afecta menos. Pero hay algo que quiero que sepáis. El gluten es siempre inflamatorio. El gluten es siempre inflamatorio. Siempre inflamatorio. Siempre inflamatorio. Espero que le haya quedado claro, ¿vale? Digerir gluten, poniendo un ejemplo, es como intentar cortar, por ejemplo, un árbol de roble, ¿no? Con un cuchillo de mantequilla. O sea que no se puede. No se puede. Bueno. O sea, tú puedes tolerarlo en mayor o menor medida, pero siempre te va a afectar. ¿Por qué? Porque es inflamatorio, provoca hinchazón estomacal, provoca un montón de cosas. Y yo, personalmente, he dejado de comer gluten desde hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, yo también, yo llevo años ya. Desde que descubrí la dieta paleo hace 10 años. Yo, si por lo que sea os apetece comer, no sé, un bocadillo, una pizza, pasta, hay muchas alternativas. A mí me gusta, por ejemplo, si quiero comer pan de espelta, ¿vale? Sí. O trigo sarraceno, que aunque tenga el nombre de trigo, no tiene nada que ver con el trigo, ¿vale? Sí. O si queréis, por ejemplo, pasta, hay alternativas, pasta de lentejas, pasta de garbanzos, pasta de trigo sarraceno, hay bastantes alternativas al trigo. Y yo personalmente las consumo. Pero ¿por qué esta inflamación, no? ¿Por qué el gluten nos produce esta respuesta autoinmune, ¿no? Esta inflamación en el cuerpo. Pues básicamente es por lo que comentaba Gabriel antes, de que nosotros no somos capaces de digerir esa proteína, ese gluten. No tenemos las enzimas necesarias para romper esta proteína en sus componentes esenciales.
Básicamente, cuando entra en nuestro organismo esta proteína, como no está descompuesta en los elementos básicos que luego nuestra sangre va a absorber y va a transportar como nutrientes esenciales a nuestro cuerpo, como no está dividido y entra como a lo bestia, tu cuerpo no lo reconoce y lo ve como si fuera un organismo invasor, lo ve como un enemigo. Entonces va y lo ataca. Y en el intestino se produce una proteína, ¿vale?, que se llama la zonulina. Y esta proteína, que se llama zonulina, es la encargada de regular la permeabilidad del intestino. Es decir, es como el típico portero de discoteca que te dice quién pasa y quién no. Entonces, cuando pasa ese gluten, tu cuerpo se pone en alerta. Es como el portero que dice que me viene el borracho, que me viene el liante de turno. Y tu cuerpo se pone ahí a intentar atacarlo y se forma la inflamación. Y va bien vestido el gluten, porque le han dejado pasar. Sí, se coló. Iba de traje. Se coló por la puerta. Pero eso, al final es como si te dieses un golpe, ¿no? La inflamación, tú cuando te das un golpe en la cabeza o en el hombro, en cualquier sitio del cuerpo, toda la sangre se va para ahí, se pone rojo, te sale un moratón y se inflama. Te sale un bulto para afuera. Pero eso por eso lo dejé yo, porque realmente yo cuando comía a lo mejor pan normal, me comía bocadillos de pan de trigo, cualquier cosa que lleve trigo, es verdad que me inflamaba el estómago. Sí, no, a mí me sienta fatal. A día de hoy yo como un poco de pan o me como una pizza y al día siguiente estoy fatal del estómago. Estoy todo el rato ahí con retortijones, inflamado, tío. Inflamado y se te infla el estómago. Me noto inflamado, hasta en la cara, tío, me da la impresión de que tengo la cara hinchada, tío, como si fuese un pez globo ahí. Y esta inflamación, ¿no?, esta respuesta autoinmune que provoca el cuerpo, de ahí hay muchas enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes. Ese gluten a largo plazo, si tú realmente estás ahí inflamando durante muchos años y años que estás consumiendo de forma regular este gluten, ¿no? La parte de abajo de la pirámide, 60%, lo que hace la mayoría de las personas, pues eso lo que hace es que a largo plazo provoca enfermedades autoinmunes como el cáncer, las alergias, la esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1, la artritis. Una lista muy grande de enfermedades serias. Y el trigo moderno contiene más gluten que el que se hacía antaño. Sí. Porque ahora lo modifican, le meten muchas mierdas y para que sea más esponjoso y tal, le meten más gluten. O sea, más gluten te están metiendo en el cuerpo, ¿sabes? De hecho, cuando nosotros hacemos un día trampa, por ejemplo, yo de vez en cuando me como mi trocito de pan o me hago una pizza casera, me doy el capricho. Una vez a la semana, una vez cada 2. Y cuando lo hago, lo importante es que no todos los cereales son iguales, no todos los panes son iguales. Tú puedes comprar un pan hecho mediante una elaboración tradicional, es decir, fermentado durante horas y horas, dejado toda la noche en fermentación, con las levaduras naturales, con masa madre. Esa fermentación lo que hace, esas levaduras digieren un poquito la proteína llamada el gluten. Es decir, que cuando entra en tu cuerpo pues ya no va tan a lo bestia, sino que ya va un poco predigerida. Por eso te sienta mucho mejor un pan de elaboración tradicional que un pan industrial que compras en el súper. Además que hoy en día la mayoría de harinas son refinadas. ¿Qué quiere decir esto? Antes la harina tradicionalmente se elaboraba se rompía el trigo, digamos, en harina, mediante molinos de piedra. Es decir, no había ningún tipo de alteración, sustancia química. Hoy en día se hacen fábricas con maquinaria industrial, añadiéndole químicos, aditivos. Es totalmente diferente el proceso de elaboración de la harina, ¿no? O sea, no ya del pan, como decía antes, sino del componente esencial de la harina. Resumen, deja el trigo. Es verdad que el trigo es muy inflamatorio y cuando lo dejéis veréis como a largo plazo, realmente, o reducir la ingesta a una vez por semana como mucho, o la elimináis. Veréis cómo vais a ver que va a bajar vuestra inflamación, incluso mejorar la alergia, lo veréis. Probadlo. Y si te quieres dar el caprichito, mira otro tipo de cereales más ancestrales. Sí, lo que comenté yo antes. La trigo sarraceno, lo que dijiste tú, el camut también, la espelta, el trigo sarraceno. Y eso, importante, fermentados durante muchas horas y de masa madre, a poder ser. Bueno, pasamos al segundo. Arroz. El arroz es el grano con dos caras. Con dos caras, ¿no? Como las monedas. Es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial realmente, porque se produce en Japón, en China, en Asia se consume a diario, ¿no? Pero yo creo que también aquí en Occidente también se consume bastante. Y sobre todo los que van al gimnasio, la dieta arroz y pollo, arroz y pollo, arroz y pollo. Típico, ¿no? De culturista. Sí, es típico, ¿no? Sí.
pues vamos a hablar de la putada del arroz, ¿eh? Porque el arroz realmente, sí, es verdad que aporta carbohidratos, pero quitando que aporte carbohidratos, aparte de tener muy alto índice glucémico, como hemos comentado antes también, tiene muy poco, bueno, por no decir ningún nutriente, realmente, no aporta absolutamente nada. Igual que el trigo, o sea, como la mayoría de cereales que carecen de nutrientes y tienen antinutrientes. Mira, una de las primeras cosas, como he dicho, de sus problemas son el alto índice glucémico, lo cual significa que causa un rápido aumento en los niveles de azúcar en sangre, como comenté antes, ¿vale? Que esto preocupa sobre todo a la gente con diabetes o puede acabar, si te inflas de comer arroz y eres propenso a generar la enfermedad de diabetes, es jodido para ti. Yo dejaría el arroz también. Luego, una de las sustancias que acumula muchísimo el arroz y es debido a su estructura, los granos de arroz absorben mucha agua. De hecho, no sé si os pasó alguna vez que se te moja el móvil o algo así y te recomiendan que lo metas en un bote lleno de arroz y cerrarlo, porque el arroz absorbe esa agua y le quita el agua y el móvil de repente empieza a funcionar cuando haces eso. Pues eso es porque el arroz, ahí donde esté, absorbe todo. Y por esta característica del arroz de absorber el agua, en los cultivos, los grandes cultivos de arroz, algunos estudios han demostrado que contiene grandes cantidades de metales pesados y arsénico. El arsénico, obviamente, en muy pequeña cantidad, pero el arsénico, si te tomas una dosis importante, es un veneno, te mata. Es tóxico. Es lo que utilizaban para matar a los reyes antiguamente. Hombre, pero es lo que tú dices, pequeñas cantidades, pero claro, si tú comes arroz todos los días o 2 o 3 veces en semana, a largo plazo te está metiendo veneno en el cuerpo por muy poca cantidad. Exposición progresiva. Exactamente. A un veneno en dosis muy pequeñas. Otro de los problemas es la acrilamida, que bueno, también ese problema lo tienen las papas también, ¿no? Las patatas, cuando hace patatas fritas. El problema es cuando cocina, por ejemplo, hace arroz frito, ¿no? A altas temperaturas, esto es muy cancerígeno. Y generalmente es raro que tú comas... A ver, también comes arroz cocido, pero la gente suele comer mucho arroz frito, ¿no? Y esto es cancerígeno a largo plazo, ¿no? Lo que te digo, un arroz frito que te comas, no, pero si vas a largo plazo vas acumulando, ¿entiendes? Luego, otra de las sustancias dañinas que contiene el arroz en cantidades grandes son los fitatos, lo que es el ácido fítico. Esto lo que hace causa muchos problemas porque inhibe la absorción de minerales esenciales, como son el hierro y el zinc. Es decir, ya de por sí los seres humanos somos carentes en zinc, en hierro, en magnesio, en estos minerales. Imagínate si le metes un ácido fítico que te está perturbando ahí, te está inhibiendo que tú absorbas esos minerales. Hay alternativas que a mí me gustan un poco más, como por ejemplo la quinoa. A mí me gusta bastante la quinoa. El arroz yo lo consideraría de estos tres, en mi opinión personal, ¿eh? Cada uno puede pensar lo que quiera y tiene que basarse también en su experiencia, en lo que sienta en su cuerpo. Pero yo lo considero el menos perjudicial de los tres. Sí, ¿Y por qué? Y hay mucha gente que está de acuerdo conmigo. Yo también. Muchos nutricionistas y muchos expertos en salud que yo sigo. Dicen que de vez en cuando, sobre todo en deportistas que hacen mucho deporte, el arroz, si es ecológico, ¿vale? Importante que sea ecológico, que no sea cultivado en grandes plantaciones industriales, porque ahí va a presentar todo lo que dijimos, todos estos problemas. Si es arroz ecológico y lo lavas bien antes de usarlo para quitarle toda esta mierda, todas estas sustancias, lo lavas bien y cuando lo vas a comer lo dejas enfriar. O sea, primero lo cocinas como tú quieras, lo dejas enfriar y luego lo recalientas para comer. Ahí lo que se hace es se crea el almidón resistente, que esto es como un probiótico, es un alimento probiótico que lo que hace es que alimenta a tu microbiota, o sea, lo que es la flora intestinal, que dicen que es nuestro segundo cerebro, de hecho. La digestión, el intestino, la flora intestinal, todas esas bacterias que tenemos ahí, muy importante para la salud. Por eso yo de vez en cuando, como comida post-entreno, es decir, después de entrenar para meterme una recarga de carbos, pues a veces me como un poquito de arroz blanco, ecológico, bien lavado y dejándolo enfriar. Pero bueno, ya te digo, obviamente no te metas un plato de arroz todos los días, no, es algo excepcional. Luego vamos a pasar al maíz. Bueno, de hecho, os vamos a poner una foto en la que se demuestra que el maíz que comemos a día de hoy no es el mismo que se comían hace cientos de años, ¿no? Es el gran problema del maíz. Vais a ver una evolución la modificación en la cual, genética. exactamente, que han modificado y el maíz ha cambiado totalmente, ¿no? De ser una cosa muy pequeña y fina a ser súper grande, ¿no? Entonces, a eso le sumamos de que lo han ido modificando el ser humano, de que en 2008 consiguieron modificar genéticamente el maíz.
Y esto pues hace que sea mucho menos natural y obviamente menos saludable. Porque al final, bueno, como ahora hablaremos de Monsanto y de la comida transgénica, pero básicamente es el maíz transgénico. El maíz transgénico es lo peor. Sí, el maíz, vamos a comentar un poco qué es lo más perjudicial, ¿no?, que contiene el maíz. Como decíamos, en el trigo lo que predomina es el gluten, en el maíz lo que predomina es la ceína, que realmente es una proteína bastante parecida al gluten y porque no tenemos una enzima para digerirlo tampoco. Causa el mismo problema que el gluten, que nos inflama, básicamente. Es una proteína que es derivada de las prolaminas, proteínas ricas en prolina, y esta proteína pues causa unos efectos parecidos a lo que causa el gluten, lo que hablábamos en el trigo. Bueno, otro de los problemas, pero en general esto es con cualquier plantación, es la de los pesticidas y los herbicidas, que a día de hoy eso está a la orden del día, ¿no? Sí. Pues el maíz es uno de los cultivos que frecuentemente se modifican genéticamente para resistir herbicidas y para producir sus propios insecticidas. Esto puede llevar a una mayor exposición a residuos de pesticidas y herbicidas. Sí, que al final te lo acabas comiendo tú. Lo que echan en la planta al final te... O sea, te lo modifican genéticamente y encima te tragas mierdas, ¿no? Pesticidas y herbicidas. Eso es insalubre. Sí. Además contiene lo que son las micotoxinas que provocan un montón de problemas de salud. Los ácidos fíticos, igualmente, como hablábamos con el arroz, que intervienen en la absorción de estos minerales esenciales, como el hierro, zinc, magnesio. Y el último punto, lo más importante, es lo que comentamos al principio, que están modificados genéticamente. El maíz transgénico, ¿no?, lo que comentaba Gabriel antes. Es decir, este maíz está modificado genéticamente. Todo esto viene a cuenta de Monsanto, ¿no?, una empresa que causó bastantes problemas en Estados Unidos. A muchos de vosotros os sonará. Y que lo sigue causando. Sí, básicamente. Pero bueno, ahora la gente es consciente. Antes no lo eran, pero sí, lo siguen haciendo. Lo que hicieron es patentar un herbicida, lo que se llamaba el Roundup, míticos botes que vendían a los granjeros, y lo patentaron este herbicida y modificaron el maíz de forma genética para que fuese resistente a este herbicida. Entonces lo que hacían es, se ponían a la espalda los cubos estos, los botes llenos ahí a tope de Roundup con el aspersor y ¡bumba! A regar todos los campos de maíz. ¿Qué pasa? Que eso mata todo. Eso mata a todo organismo vivo que no sea el maíz, que está preparado para resistir a eso. Mata insectos, mata todo tipo de bicho, mata las plantas, las malas hierbas, y luego eso tú te lo vas a comer. Ya ves. ¿Y qué va a hacer eso? Como es un herbicida y mata organismos vivos, te va a joder la flora bacteriana. Totalmente, te va a matar esas bacterias que son beneficiosas. El sistema digestivo juega un papel muy vital en la función del ser humano, en todas las funciones vitales. De hecho, lo llaman nuestro segundo cerebro. Y este maíz modificado genéticamente, al final, te está jodiendo tu flora bacteriana. Una última cosa para comentar sería que si crees que estás escapando del maíz, cuando sepas que para sustituir al azúcar se utiliza como endulzante en diferentes variedades, ¿no? Por ejemplo, o sea, en derivados del maíz son xilitol, maltitol, sorbitol, maltosa, dextrosa. Vas a ver, cuando veas las etiquetas de la comida, vas a decir, esto no lleva azúcar, ¿no? Ojo que la lleva, cabrón, la lleva. Los cojones. Los cojones Mariloli. Que es que lleva maltosa, dextrosa, y vas a ver que te meten el maíz en todos los lados. En cualquiera de sus formas, pero te lo meten. Y son muy peligrosos. Eso es. Vale, pues cerramos el capítulo de los cereales. Lo mejor es eliminarlos de la dieta. O reducir la ingesta drásticamente. Al menos reducirlos lo máximo que podáis. Y buscar siempre alternativas más saludables. Eso es. Pasamos a la segunda clase de alimentos, ¿vale? Al segundo tipo, que son los alimentos procesados. ¿Qué es esto de los alimentos procesados? Pues son aquellos alimentos que han sido alterados de su estado natural mediante procesos industriales como el envasado, el enlatado, el congelamiento o el aditivo de sustancias químicas. Prácticamente cada vez que vayáis a un supermercado y veáis congelados, comida precocinada, comida enlatada, todo es comida ultra procesada y ultra mala de cojones para vuestra salud. Yo creo que todo el mundo conoce cuáles son y sabe que son malos. Pero lo consumen, y lo consumen demasiado. ¿Por qué? Porque sí, es verdad que es muy práctico. Es que no tengo ganas de
es que no tengo ganas de cocinar, es que es muy cómodo porque ya viene hecho, pero es malísimo, es de Y lo peor que te pueden realmente encontrar. son los más rentables para los supermercados porque son alimentos no perecederos. Es decir, que no se estropean, que se pueden mantener y guardar el stock en los supermercados durante mucho tiempo. Exactamente, la típica lata de conservas que te compras, la abres a los 3 años, coño, todavía tenía una lata de atún aquí, Tal cual. te la comes, pues porque tiene una caducidad muy, muy larga, ¿no? A lo mejor de 10 años, incluso no caduca. Y hoy en día vas al supermercado y el 80% de la comida que hay son alimentos procesados. Sí, asqueroso, ¿eh? Bueno, pues como hemos dicho, este tipo de alimentos sí, es verdad que son muy convenientes, te salvan la vida en algún momento que no tengas tiempo o no tengas ganas de cocinar, pero aparte de carecer de nutrientes esenciales, lo peor es que están cargados de ingredientes no saludables, de edulcorantes, de azúcares, de grasas trans, de todo lo que sea insalubre. Pues eso es lo que contienen los alimentos procesados. Sobre todo eso, azúcares añadidos refinados, las grasas trans, el sodio en exceso, o sea, que son muy salados, te van a deshidratar, los nitritos y nitratos que son cancerígenos. Bueno, básicamente todo esto, o sea, lo que es los alimentos procesados, si tu alimentación se basa en comer alimentación procesada durante años, yo te digo que es muy procancerígeno, inflamatorio y es todo lo puto peor. Enfermedades cardíacas. Si sois jóvenes y pensáis, no, es que yo me como todo, me como pizza, me como todo lo que pillo así procesado, sí, al principio, tú lo toleras, ¿no? Toleras todo muy bien, todo de puta madre, muy cómodo, no tengo ganas de cocinar. Pero yo te digo que a largo plazo, como te tires tus 20 años comiendo solo eso, ojo, ¿eh? Ojo, porque vas a tener que hacer unas cuantas visitas al hospital, ¿eh? Tal cual. Y nosotros hacemos el vídeo para evitar eso. Por vosotros, cabrones, ¿eh? Otro de los componentes comunes dentro de la alimentación procesada es el glutamato monosódico, que es como un sustitutivo de la sal, que es muy conocido por utilizarlo, por ejemplo, en los restaurantes chinos, ¿no? De hecho, se conoce como el síndrome del restaurante chino. No sé si os habrá pasado, a mí me flipaba el chino, que cuando vas a comer al chino, sí, está muy rico todo, pero luego sientes como, hay veces que sientes como sudoración, como que hinchazón estomacal, inflamación en general, pues eso es lo que produce el glutamato monosódico. Imagínate si lo produce un poquito en la comida, si comieras eso a diario, eso es malísimo. Y si tú te pones a mirar las comidas procesadas, eso lo lleva mucho. Había una aplicación para el móvil, no recuerdo el nombre, si me acuerdo o la consigo, la ponemos ¿vale? La ponemos aquí arriba. Ya sé cuál dices. Tú coges la cámara, escaneas todo lo que pone detrás y vas a ver la cantidad de mierda que trae el alimento procesado y te va a poner exactamente lo que provoca, es decir, esto es cancerígeno, esto provoca tal, y es muy buena esa aplicación, a ver si la busco. Me acuerdo, sí. Yo quiero destacar que se hicieron varios estudios sobre estos edulcorantes y colorantes artificiales y que estaban vinculados a problemas de comportamiento en niños. O sea, incluso llegaban a provocar autismo. Y quiero destacar 2 de ellos, ¿vale? Que me parecen los más, por lo que yo he leído a lo largo de bastantes años, los que considero los que hay que evitar al máximo. Serían el acesulfamo K. Acesulfamo K. Acesulfamo K, que es es caca. Y el aspartamo. Sí. El aspartamo, de hecho, muchos de vuestros alimentos favoritos o bebidas azucaradas favoritas. La Coca-Cola, ¿no? No diremos nombres. No diremos nombres, ¿verdad, Coca-Cola? Vamos a decir. ¿Verdad, ¿qué Aquarius? cojones? No diremos nombres. Sí, el aspartamo sobre todo. Yo antes bebía mucho Aquarius, pues porque es una bebida que tiene electrolitos y tal, y es buena para hidratarse, sobre todo para deportistas. De Coca-Cola también. Aquarius forma parte de Coca-Cola. Nestí forma parte de Coca-Cola. Hasta que descubrí que, mirando en la lista de ingredientes, que tiene aspartamo, tío. Sí. Tiene aspartamo el Aquarius. Y lo dejé de beber, obviamente. El aspartamo está muy relacionado con que te afecta a la glándula pineal. Que la glándula pineal es la encargada de producir melatonina para dormir bien, para tener bien. Que es algo básico, tener un buen descanso. Bueno, la conclusión, mientras más procesado esté un alimento, obviamente va a ser mucho peor para nuestra salud. Pero siempre, ¿no? O sea, siempre va a ser así. Entonces, nuestro consejo es leer las etiquetas por detrás. De verdad, o sea, cuanto más larga sea la lista de ingredientes que tenga esa etiqueta, peor va a ser el alimento. Pero siempre, o sea, garantizado 100%. Como ejemplo, Mercadona. ¿Tú has visto los bocadillos estos que te hacen el serranito de pollo, no? Sí. Las hamburguesas que te hacen en Mercadona.
Buah, chaval, si pusiera solo carne, queso y tal, no, carne, queso y tal, y luego una lista de como 20, pues, conservantes, edulcorantes, todo, ¿no? Sí, de hecho los Malísimo. embutidos estos de pechuga de pavo, jamón serrano, jamón cocido, tú vas a algunos que ves y 60% de carne, Lo de 70%. Lo de Mercadona, vamos a hacer un inciso. Pero Mercadona. ¿Qué pasa con el rollo, tío? Escúchame, ¿cómo que me voy al Aldi, que es tu competidor principal, y venden, pues, embutido, por ejemplo, pavo, pechuga de pavo, ¿no? 98%. Y tú miro todos los productos y son 60% de carne. ¿Qué cojones estás poniendo ahí, tío? Es que eso lo piensas y dices, ¿qué coño es el sí, otro sí. 40% Fécula de o el patata, otro 30%? Fécula de patata y luego miles de mierdas que te No meten, quiero ni- literal. O sea, ni una lista. pensarlo, o sea, No, si yo es es que un- ya no los compro literal, o sea. Es un párrafo ahí de la Biblia en Hola, verso, te vendo tío. pechuga de pavo y vas a comer solo un 50% de carne. ¿Pero qué cojones me estás vendiendo, tío? Eso es. Vete a alimentos, lo ideal es que los alimentos tengan un ingrediente. Sí, Tú vas o al dos. mercado, te compras un trozo de carne y es carne. Te compras una fruta y es fruta. Queso, pues hecho con leche entera, y Leche un poco de sal, ¿no? entera y fermentos lácticos. fermento láctico, Y ya está. sal y cuajo. Exactamente, ya está. No, todo eso y luego te metes 50 cosas conservantes más en la lista. Eso es Eso súper es. malo, tío. Esa es la conclusión. Para cerrar este capítulo, leer bien las etiquetas. Venga, pasamos al tercer segmento, ¿no? O capítulo, como lo quieras llamar. ¡Azúcar! ¡El azúcar! Que lo conocéis mucho allá, ¿eh? Lo conocéis allá, el azúcar. Todos estos que os gusta ese toque dulce a la comida, que al café le echáis 3, 4 azucarillos, Buah, que no azúcar sois, blanco. no sois capaces de comer el alimento como es en su forma natural, que las fresas son ácidas, las fresas no son dulces, el café es amargo, el café no es dulce. O sea, estamos muy mal acostumbrados hoy en día. Lo que es el paladar humano, hoy en día en la sociedad moderna, tiene lo que es el umbral del azúcar altísimo. Sí, gente, pero encima lo peor es el azúcar refinado blanco, que es el puto peor. Y la gente, venga, 3 sobres de azúcar al café. Pero ¿qué coño te estás tomando, tío? Pero tú eres consciente de la mierda que te estás metiendo con tanto azúcar. Cuando hemos hablado de los hidratos, que el azúcar hay que reducirlo al máximo. Tal cual. Vamos a decir cuál es el problema principal del azúcar. Yo diría que son 2. El primero es que tú comes azúcar y no te da saciedad. Y esto pasa con los carbohidratos también. Sí. Porque tiene esa falta de nutrientes que tu cuerpo no se está nutriendo, no se está llenando. Entonces tú comes y comes y no puedes parar de comer. Tu cerebro no recibe las señales de saciedad con la hormona que se llama la leptina, que es la encargada de decirle a tu cerebro que estás lleno. Y esto cuando comes grasa sí que lo hace. Cuando comes azúcar no. Tú puedes seguir comiendo y no paras. De hecho, tú te comes un filete de carne enorme hasta llenarte y no puedes comer más. O sea, Sí. te pone otro filete y no te lo has comido. Pero, ¿y si te traen una tarta, un postrecito, algo dulce? A mí me ¿Verdad gustaría- que tienes un hueco ahí en el estómago y te lo metes? A mí me gustaría hacer un inciso porque yo hice una prueba. Una época, durante 15 días, la dieta cetogénica, ¿vale? Que consiste en básicamente eliminar los hidratos de carbono, los azúcares, ¿no? Y es verdad que yo antes comía fatal, ¿no? Comía pizza, comía de todo prácticamente a diario, ¿no? Lo que no hay que comer. Y es verdad que pesaba más incluso porque cada 2 horas y media, 3 horas, al ingerir azúcares y carbohidratos y demás, siempre el cuerpo te va a requerir comer más. Te dan picos de energía, pero luego te dan bajones. Exactamente, y siempre el cuerpo, cada 3 horas aproximadamente, quiere comer más, ¿no? Quiere que le metan más azúcares, más hidratos, más cosas. Yo la dieta cetogénica llevo años haciéndola. Yo empecé con la paleo, ahora soy más de la dieta carnívora, pero son dietas que básicamente son cetogénicas. Claro, ¿y qué pasa? Que cuando yo solo comía carne, me compraba una bandeja de jamón serrano y me la comía sin pan, ni absolutamente nada. Es verdad que cuando comía, luego estaba saciado o sea, al principio era duro, ¿vale? Los primeros días, los 3 primeros días. Y de hecho lo perdí, que se llama la cetoadaptación. Tu de cuerpo hecho se tiene perdí que adaptar. 1,5 kilos en 3 días. Por retención de líquidos, que los hidratos retienen líquidos, y por los azúcares, ¿no? Y luego, a partir del 4º y 5º día, no me costaba y realmente es que no tenía ni hambre. Comía, me tocaba cenar. Digo, ¿cómo? Porque me toca, pero es que no tenía ni hambre. Para que entiendan lo que hace el hecho de comer hidratos todos los putos días y los azúcares. Y es eso, al final tu cuerpo, en vez de consumir el azúcar, porque la gente te va a decir, pero tienes que comer azúcar, el azúcar Cerebro. es la gasolina del cerebro, es lo que le da energía a tu cerebro. ¿Cómo vas a hacer si no comes azúcar para que tu cerebro funcione? ¿Te vas a volver tonto? ¿Voy a Eso es dejar de pensar? Lo que no han querido vender, No. en la industria. Hay otra forma de darle energía al cerebro que es lo que se llaman los cuerpos cetónicos. En vez de darle energía con carbohidratos, con azúcar,
se lo puedes dar con los cuerpos cetónicos, lo que decías tú, que tienes que adaptarte a que tu cuerpo utilice las cetonas como energía y no el azúcar. Al principio cuesta adaptarse, pero cuando te adaptas, créeme que te sacias mucho más rápido y te quita el hambre realmente, y eso también hace que pierdas más kilos. Pues sí, vamos a explicar un poco qué es un azúcar, ¿no? De dónde vienen los azúcares. Los azúcares están dentro de lo que son los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos se podrían clasificar en tres diferentes, ¿no? Están los monosacáridos, que son una azúcar, que sería básicamente la glucosa y la fructosa. Luego están los disacáridos, di que viene de 2, ¿vale? Es cuando se juntan la glucosa y la fructosa para hacer la sacarosa, que es lo conocido como el azúcar blanco de mesa, el azúcar común. Y luego están los polisacáridos, que ya serían los cereales que comentamos en el grupo 1, como el maíz, el arroz, las patatas, que son pues una mezcla de muchos azúcares, ¿no? Y no penséis que unos son mejores que otros, porque al final todos se acaban descomponiendo en el cuerpo en azúcares simples, en monosacáridos. Y tú pensarás que son buenos, ¿no? La fructosa. La fructosa es súper sana porque proviene de la fruta, ¿no? Piensa en la fructosa como en una tía borracha en una reunión familiar. Sí, ¿no? la mítica tía que parece inofensiva, ¿no? Parece muy simpática. Cuando le empieza a dar al drinking. Y luego tira a la mesa con todos los platos y lo revienta, ¿no? Pues eso es la fructosa. Que de hecho, lo que te comentaba, ¿no? Todos son malos, porque al final todos acaban siendo azúcares y todos se acaban descomponiendo, y al final en tu sangre, lo importante es que en tu sangre acaba el azúcar en sí. Y de hecho mucha gente, muchos nutricionistas, muchos dietistas, te van a decir, no, consume carbohidratos de absorción lenta, consume carbohidratos de índice glucémico bajo porque tardan más en descomponerte y no te dan ese pico ese subidón de azúcar, ¿no? Ese pico de insulina. La próxima vez que ese dietista o ese médico gordito te dé el consejo y se crea superior a ti y te diga, no, tienes que comer carbohidratos de absorción lenta. Sí. O sea, si el azúcar es malo, ¿será verdad que múltiples azúcares, el polisacárido, es bueno? Déjame que dude. Durante décadas la industria del azúcar ha pagado estudios, amañado. Bueno, esto lo hacen todos, ¿vale? Sí. Todas las industrias multimillonarias pagan estudios amañados para que se hable bien de su alimento o de su producto y demonicen otros, ¿no? Como se dio el caso de que demonizaron las grasas y las pusieron como las malas de la película. Y bueno, y al final todas las empresas pertenecen a 4, ¿no? Unilever controla absolutamente todos los grupos alimentarios. Sí. Y eso, son industrias que mueven millones. Y de ahí que venga lo de la pirámide alimentaria, que la base de la pirámide sea precisamente lo que más millones mueve, ¿no? Los cereales, azúcares, carbohidratos. Y es lo que más enfermedades va a provocar a largo plazo. Porque estos grupos empresariales, aparte de tener en posesión a todas las empresas que controlan la industria alimentaria, también contienen a las empresas de la industria farmacéutica. Claro. Ellos te cronifican enfermedades con su alimentación de mierda y luego, por otro lado, te las curan, que realmente los medicamentos no te curan, simplemente palian los síntomas, ¿no? Pero no te eliminan lo que es la enfermedad de raíz. No van a la raíz, porque un paciente sano no es rentable. La frase que todos deberíais conocer es: paciente curado, cliente perdido. Tal cual. Y eso, existen un montón de ensayos clínicos y estudios donde la causalidad es clara, o sea, esto no queda duda. Hay un montón de estudios científicos que lo demuestran. Que más azúcar es la principal causa de las enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad. Wow. Esto en Estados Unidos se han hecho estudios muy importantes porque fue un problema muy grave. Sobre todo en Estados Unidos lo que más problemas tenía eran las bebidas azucaradas. La Coca-Cola, la soda, que allí se consume muchísimo más que allí. Muchísimo. Pues bueno, como conclusión, el azúcar es veneno. Pasamos a el cuarto grupo de alimentos que queremos clasificar como alimentos agresores. Vais a ver que tiene un poco de dilema, ¿vale? Un poco controversial, ¿no? Un poco controvertido. Sí. Son los lácteos. ¿Superalimento o veneno? Vamos a verlo. Depende de su procedencia. El consumo de leche de vaca y la intolerancia a la lactosa son temas que han generado bastante debate. A mí personalmente me afecta la lactosa. Pero luego vamos a hablar del por qué, ¿no? A mí me sienta bastante bien. Yo tengo que decir de primeras
que yo consumo lácteos, pero no consumo todo tipo de lácteos. Consumo unos en específico. Bueno, vamos a hablar sobre los problemas de salud relacionados con el consumo de leche de vaca, que tanto puede ser de vaca como de cabra, de ciervo, ¿no? Que antes me ha dicho que sí. ¡De burra! Bueno, leche de búfalo. Todo tipo de leche, ¿vale? De oveja, de lo que sea. El primero, como he explicado antes, la intolerancia a la lactosa, ¿vale? La lactosa es un azúcar presente en la leche, pero las personas con intolerancia a la lactosa no producen suficiente lactasa, que es una enzima que sirve para digerirla, la lactosa, lo cual, ¿qué puede causar? Pues síntomas como hinchazón, gases, dolor abdominal, diarrea. A ver, yo a ese extremo no, pero es verdad que si la leche es de una procedencia dudosa, a mí me afecta, ¿eh? Es verdad que a mí me inflama un poquillo el estómago. Sí, no yo me la sienta leche bien. del súper a mí me sienta fatal. Yo compro leche pasteurizada del súper industrial y no puedo. Me sienta fatal. Me revuelve el estómago. Seguimos, la alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿no? Algunas personas, especialmente los niños, pueden ser alérgicas a la proteína de la leche de vaca. Sí, la caseína. Lo que puede provocar pues, reacciones que van desde erupciones cutáneas hasta anafilaxia. Típico de alergia, ¿no? Hay poblaciones que toleran más la lactosa que otras. Sí, Eso- claro, eso. Hay gente que no produce bien lactasa, hay gente que la tolera más y hay gente que la tolera menos. Luego, problemas digestivos. Pues además de la intolerancia a la lactosa, algunas personas pueden experimentar otros problemas digestivos al consumir la leche, como inflamación o irritación del tracto anal. No, es broma, gastrointestinal, es broma. Luego eso, esto también me pasaba a mí, ¿eh? Acné y problemas de la piel. Pues que es verdad que con el consumo de leche se puede agravar o contribuir al desarrollo de acné en algunas personas, posiblemente debido a las hormonas presentes en la leche. Sí, en a- ese tipo de leche específico hormonada, ¿no? A mucha gente le pasa, le salen sarpullidos en la piel cuando consume leche de mala calidad. Sarpullido no, pero acné a mí me ha pasado, ¿eh? Luego, pues esos riesgos de enfermedades crónicas. Algunos estudios han sugerido una posible relación entre el consumo de leche y un mayor riesgo de ciertas enfermedades crónicas como cardiovasculares o ciertos tipos de cáncer. Y sobre todo que hoy en día las vacas están muy contaminadas y están hormonadas a tope. O Con sea, antibióticos, tanto la hormonas, alimentación de la una vaca no puta es lo mierda. mismo una vaca de pasto que una vaca que come cereales industriales. Y bueno, la leche pues contiene residuos de hormonas, antibióticos y contaminantes ambientales. Obviamente, eso es lo que hemos hablado nosotros y hemos llegado a ese consenso, que consumir leche cruda de un animal que está criado en el pasto, De pasto. al aire libre, el cual come bien y no está hormonado con antibióticos y demás, yo No es- considero que es una leche buena. Sí. Calostro, y el calostro es muy bueno para subir el sistema inmunitario. De hecho, venden incluso suplementos específicamente de calostro bovino. Sí, el calostro es la leche del mamífero en su periodo inicial de lactancia, Sí. ¿no? Cuando los bebés son recién nacidos. Exactamente. Ahí, porque cuando el bebé acaba de nacer es Toda cuando la- más necesita Exactamente. nutrientes y Nutrientes. esa densidad nutricional. Pues eso, entonces, si consumes ese tipo de leche, yo creo que sería bastante saludable. Sí, el que- problema es eso, cuando consumimos leche de supermercado, pasteurizada, pasada por procesos, además de vacas mal criadas, mal alimentadas y a la cual le inyectan hormonas y antibióticos, esa leche es una puta mierda, pero literal, ¿eh? Literal, sí, sí. O sea, esa leche es malísima para la salud. Es que no tiene nada que ver los lácteos de hoy en día industriales de supermercado, el que ves hoy en día cuando vas al supermercado de turno, que un lácteo crudo de un ganadero que tiene sus ovejitas ahí pastando en el campo. Yo, mi experiencia personal, yo no soy intolerante a los lácteos, porque yo si bebo leche cruda a mí me sienta muy bien. Y de hecho para mí es un superalimento. O sea, de hecho, los que tengáis la suerte de ser tolerantes a la leche, a la lactosa, en su estado natural, que no sea leche de supermercado, que sea leche cruda de pasto. Los que tengáis esa suerte, la leche es un alimento súper accesible, es muy barato, muy accesible y tiene una densidad nutricional brutal. Y además de macros es perfecto porque tiene grasas, proteínas, hidratos, o sea, lo tiene todo y no tiene muchos hidratos, tiene más bien Sí, lo justo. más alta en grasas y en proteínas. Sí, 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 totalmente. Brutal, es un superalimento. Contiene vitamina A, vitamina B12, C, vitamina D, la E, la K, que es la K2. Dentro de la K es la K2, que es la más biodisponible. La que mejor absorbemos. Lo que decíamos, ¿no? Del kale este que Sí, tiene sí, un sí. montón, pero luego no es absorbible. Sí. De hecho, las plantas tienen sobre todo la K1 y los alimentos animales tienen más la K2, que es más absorbible.
Y contiene minerales, un montón de minerales, como el sodio, potasio, calcio, magnesio, yodo, zinc, cobre, hierro, manganeso. O sea, es un superalimento. Sí. Y yo, de hecho, yo no soy intolerante a los lácteos. Yo soy intolerante a los lácteos de a los lácteos de mala calidad. Es lo que hemos dicho. Porque a mí los lácteos de buena calidad me sientan bien. Al final, el origen de la vaca, ¿no? Del animal, tanto la oveja como la cabra como la vaca, de que esté alimentada y si está en libertad versus estar en una jaula encerrada. En Como libertad. las gallinas que están criadas en suelo, libres, que se alimentan bien, o las gallinas que le meten antibióticos, le meten mierda y que están encerradas todas en una jaula, ¿sabes? Tal cual, que al final es cuando te comes el trozo de carne, un filete no es simplemente un filete. No. Un huevo no es simplemente un huevo. El origen de esa comida, de ese alimento, Muy importa mucho. Muy importante. Ya no solo por la mierda que le meten con esas hormonas, sino que además en sí esos animales viven estresados, viven con miedo, viven, ¿entiendes? Entonces todo ese estrés te lo comes tú luego. Tal cual. Yo creo en las energías mucho y todas esas energías de mierda negativas te las estás comiendo tú. Yo también. ¿Entiendes? Por eso es muy importante que comáis o bebáis alimentos que provengan de ser criados libremente, Sí. ¿no? Y de hecho, bien alimentados. dentro de los animales, la leche de vaca, cabra, oveja, hay diferencias. De hecho, la oveja es la mejor, después la de cabra la segunda y luego la de vaca en teoría es la peor. Sí. Porque la de oveja es 2 veces más grasa. Más grasa, sí. Y eso quiere decir que contiene también 2 veces más de densidad Omega nutricional. 3. O sea, más vitaminas y más minerales. Además que las partículas de la leche de oveja son más pequeñas, se digiere más fácilmente también. Esto es importante, que se digiere mejor. Y la de la cabra, dice la cabra, la la puta de la cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra y se llamaba Asunción. Con la cara. Vale. Lo de la leche cruda es un tema bastante controvertido. De hecho, yo la explicación que veo más razonable, y se habla mucho de eso, es que la leche cruda contiene unas enzimas y unas bacterias que descomponen la lactosa. Es decir, que hay gente que a lo mejor es intolerante a la lactosa, pero bebe leche cruda y le sienta bien. Además, que siendo sincero, la leche que tú te bebes, la leche cruda, fresca, esa te la llevas y te la bebes al momento o como mucho en el mismo día. Sí. Esa leche que tú la guardas y la puedes tener Y te dura 10 2 días en la semanas, nevera, eso no es malísimo, natural. eso no es natural, tío. La leche cruda es un alimento vivo, o sea, tiene bacterias beneficiosas. De hecho, civilizaciones antiguas de monjes que oficialmente eran intolerantes a la lactosa, se bebían la leche de sus cabras y les sentaba bien. El problema de la leche cruda es que está muy, muy demonizada, o sea, nos han metido un miedo constante a que te puede causar ahí un montón de enfermedades por las bacterias, no sé qué. Porque hay que comprar en el Y, supermercado y forrar a las... Tal cual. a las Y realmente empresas, ¿no? desde los años 80 no ha habido ninguna muerte de leche cruda en Estados Unidos, por ejemplo, y es un alimento que consumen de manera regular 10 millones de personas. Vale, dentro de los lácteos es importante diferenciar, ¿vale? Los que son mejores y los que son peores. Yo personalmente considero que los fermentados son mejores. ¿Por qué? Porque este proceso de fermentación, así como decíamos que la leche cruda contiene bacterias que rompen esta lactosa, y así como decíamos en el gluten, al hacer el pan, que si lo dejas fermentar durante largo periodo de tiempo, Sí. durante muchas horas, al final te viene como predigerido. Pues lo mismo pasa con los lácteos fermentados como el yogur o el kéfir, por ejemplo. Sí. Yo consumo muchísimo kéfir, a mí me encanta el kéfir. Esas bacterias hacen el trabajo para digerir mejor la lactosa realmente. Sí. Bueno, pues las intolerancias a la leche en general no tiene por qué ser específicamente por la lactosa, sino por, como hemos dicho antes, por los procesos industriales que tienen el 99% de la leche que consumimos a día de hoy, a no ser que vaya específicamente a un ganadero a pedirle leche cruda, ¿no? Bueno, por ejemplo, las tribus indígenas le daban leche a las mujeres cuando estaban embarazadas. Sí, por esa densidad nutricional del alimento. Exactamente. Como el hígado también era... Pero obviamente era alimento. leche cruda recién sacada de la vaca que ellos criaban, no leche comprada UHT, Leche de calidad. pasteurizada en el mercado, ¿no entiendes? Pues entonces la intolerancia, por ejemplo, a la lactasa descompone la lactosa en glucosa y galactosa. Producimos lactasa cuando somos bebés. Antiguamente, los adultos, a medida que íbamos creciendo, dejábamos de producir esa lactasa. Pero, ¿qué pasó? Que hubo una mutación genética
en un punto de la historia, sobre todo en las poblaciones del norte de Europa. Bueno, que luego se descubrió que en 4 puntos diferentes que no tenían correlación entre lugar y tiempo, que también pasó eso. Después de ese destete, lo que hacen los adultos es que siguen produciendo lactasa debido a esta mutación genética. ¿Por qué? Porque al haber domesticado a los animales, estas poblaciones, los que eran capaces de, en épocas de hambruna, sobre todo en el invierno, de subsistir a base de estos lácteos, de esta leche de estos animales, de las ovejas, las cabras, las vacas, pues obviamente tenían más posibilidades de sobrevivir y de pasar sus genes a la siguiente descendencia. Por eso hay una parte de la población que es tolerante a la lactosa, que sigue produciendo la lactasa, sí. y otra que no. Otra cosa muy importante que se puede considerar intolerancia es el sobrecrecimiento de la cándida, que en mayor o menor medida yo creo que la gran mayoría de la población tiene cándida, ¿vale? Y eso hay que intentar eliminarla. Pues el hecho de mucho azúcar y mucha grasa junta, tú sabes que aumenta que se expanda la cándida, Sí, porque la cándida al final es un hongo. Personas con problemas de cándida, lo que más se recomienda es dejar de consumir leche y también carbohidratos y azúcares en porque general. el azúcar alimenta el crecimiento de los hongos. Pero sí, sobre todo la mezcla de grasa y azúcar, mucha grasa y mucho azúcar, es lo peor, es el peor enemigo de la cándida. Es una bomba para los hongos, ¿no? Pues nada, cerramos este tema tan controvertido de la leche. Como veis, no es que sea un alimento que tengas que eliminar o no, sino que depende mucho de la procedencia y de la calidad. Exacto. Yo creo que la clave es la procedencia, ¿vale? Para mí es lo más importante. Yo, por ejemplo, lo que más consumo es leche cruda, quesos fermentados, el kéfir y la mantequilla, lo más importante, la mantequilla de pasto. Claro, claro. Mantequilla, no margarina. Margarina, eso. Mierda. Mantequilla de pasto. Mantequilla, buena. Pasamos al quinto y último de los alimentos agresores, ¿vale? Serían los aceites vegetales. Bueno, este tipo de aceites, como sabréis, se obtienen de semillas vegetales, ¿no? Mediante prensado en frío. Entre ellos están, pues, el de girasol, el de soja, el de maíz, el de palma, el de colza, ¿eh? Que son un poco se han hablado, malos, ¿no? Se han hablado, se han mucho. prohibido, se han hecho todo y siguen poniendo, ¿no? El aceite de palma, sobre todo, ha generado mucha, y el de colza mucha también, controversia. El de colza también, muy malo. Pero vamos, que el de girasol no te creas tú que es mucho mejor. Pero eso es porque tienen compuestos químicos y conservantes sí, que son cancerígenos. Son cancerígenos, sí o sí, y malísimos. Sobre todo dos. A altas temperaturas también. Queremos destacar dos, que son el TBHQ, que de hecho esto se lo meten a los mecheros. A los putos mecheros, qué locura, tío. ¿eh? Y el BHA, que son conservantes que están relacionados con el cáncer, con las enfermedades cancerígenas. ¿Cuál es el problema de estos aceites vegetales? Pues mira, el principal problema, aparte de la mierda que llevan, ¿no? Es el ratio que tienen de omega 3 y omega 6. El problema es que mucho omega 6 y poco omega 3 significa inflamación. Tiene que haber un equilibrio entre los dos omegas, ¿vale? Tiene que haber un ratio 1:1 o, como mucho, 1:3. De hecho, dicen que a partir de ratio 1:4 se suelen producir enfermedades. Y lo peor es que a día de hoy, el consumo general que tenemos nosotros, o sea, no hablo de nosotros, sino en general la población. La sociedad moderna, sí. Sociedad moderna suelen decir que es de 1:25 el ratio. O sea, imagínate, si de 1:4 produce enfermedades, de 1:25, ¿entiendes? Sí, la conclusión es que el omega 6 de por sí no es malo. Lo que es malo es el exceso. Exactamente. De omega 6. Tiene que haber un equilibrio entre omega 3 y omega 6. Hoy en día predominan las grasas que contienen mucho omega 6 y escasean las grasas que tienen mucho omega 3. Por eso el ratio, lo que comentas tú, que tenemos un desequilibrio brutal. Y muchísimo omega 6 y muy poco omega 3, cuando tiene que ser 1:1 el ratio ideal. Y eso, como he dicho, es proinflamatorio, que tiene una relación directa con enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Sí, sobre todo las enfermedades cardíacas. Yo me he escuchado bastantes podcasts y he leído bastantes estudios y es muy bestia lo que han descubierto, la relación que tiene con las enfermedades del corazón. Por eso también recomiendan mucho o comer mucho pescado que tiene bastante omega 3 o grasa tomarte pues pastillas de omega 3, 6 y 9 que venden, ¿sabes? O omega 3 solo para equilibrar ese ratio. Bueno, uno de los problemas, por ejemplo, mira, el ácido linoleico es uno de los ácidos grasos omega 6 que más abunda en estos aceites vegetales.
Esta grasa se caracteriza por su elevada sensibilidad a la oxidación. O sea, se oxida, ¿vale? Por su facilidad y tendencia a acumularse en las membranas celulares. De acuerdo con varios estudios, un consumo excesivo de ácido linoleico aumenta el estrés oxidativo y disminuye la producción de óxido nítrico. Eso es muy importante. No sé si te sonará que, por ejemplo, en el gimnasio, en el mundo del fitness, hay gente que consume óxido nítrico. ¿Por qué? Porque es vasodilatador. Y eso, aparte de que te da más energía, más fuerza y tal, es bueno para el corazón. Porque al ser vasodilatador, la sangre fluye más rápido. Sin embargo, si algo vasoconstrictor es malo, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que si disminuye la producción de óxido nítrico, trae problemas cardiovasculares. Mayor riesgo de trombosis, mayor riesgo de enfermedades cardíacas, oxidación del colesterol LDL, aumento de la inflamación, etc. Todos estos aceites vegetales están en forma líquida. ¿Qué pasa? Que la industria, para hacerlo más atractivo, para poder meterlo en todas los alimentos procesados y en todo lo que pueden meterlo, básicamente, las han hidrogenizado, o sea, han hecho lo que es una aberración, han hecho un proceso químico, un proceso de modificación química industrializado de una grasa que en su estado natural es líquido para ponerla sólida. Y eso son lo que se llaman las grasas trans o grasas hidrogenizadas. Tú imagínate, si ya de por sí los aceites vegetales son malos, imagínate si lo modificas más todavía y la hidrogenizas. Es tóxico. Vale, entonces, como ha dicho él, las grasas trans son aceites vegetales modificados introduciéndoles moléculas de hidrógeno, ¿vale? Y eso es una aberración, es muy tóxico, es malísimo. Y de hecho su consumo está pues asociado con un aumento de colesterol LDL, con resistencia a la insulina, con inflamación, y obviamente esto provoca un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, etc. Por lo tanto, las grasas trans son basura. Otro problema bastante común que tienen es que se reutilizan en exceso. O sea, se recalienta una y otra vez. El McDonald's con las papas fritas con el aceite de hace 5 años. La mayoría de restaurantes. Un restaurante también de barrio utiliza aceite de girasol para freír las patatas. Que acaba negro el aceite, que parece que lleva 200.000 kilómetros. Una y otra vez. Y claro, lo que hace esto de reutilizarlo, recalentarlo, es que genera residuos tóxicos. Buah. Al calentar estos aceites se desencadenan los procesos de hidrólisis, oxidación y polimeración. Lo que hace es que degrada este alimento, o sea, degrada sus propiedades y causa efectos muy problemáticos. Pero todo esto de las grasas vegetales, de aceites vegetales, tiene su trasfondo histórico. Volvemos al año 1829, donde en los campos de algodón se descubrió que los residuos de trabajar el algodón soltaban un aceitillo que podía ser utilizado pues, para encender sus lámparas o para engrasar su maquinaria. Sí. Y dijeron, ostras, pues de aquí podemos sacar aceite, ¿no? De una cosa que es totalmente vegetal se puede sacar una grasa, un aceite. Pero no fue hasta 1898 cuando se empieza a utilizar como aceite para la cocina. Y en 1911, ¿vale? Un poco más adelante, la empresa Procter & Gamble empieza a utilizar el aceite de algodón, que es lo que se llamaba aceite cristalizado de algodón, ¿no? Crystallized Cotton. Y de ahí salió una empresa muy conocida que era Crisco, ¿no? De Crystallized Cotton Oil. Y bueno, esta empresa inyectó millones de dólares, 5 millones de dólares en marketing y publicidad. Luego en 1948 compran a la Academia Americana del Corazón. Qué raro, ¿no? Que una empresa multimillonaria compre a empresas farmacéuticas, médicas, compre a... Lo que comentamos antes. Lo mismo que con los azúcares. Y claro, para que compran a esta Academia Americana del Corazón, para que publique estudios, que es buena, ¿no? Para que la recomienden y la gente la consuma. ¿Por qué? Pues porque sale muy barata, es muy rentable y porque, bueno, al final todos tienen un trasfondo de que todas las industrias están relacionadas, ¿no? La farmacéutica. Pero el ejemplo es muy fácil. ¿Tú no recuerdas, no sé si eran los 90 o por ahí, que había anuncios en la que salían médicos recomendando el tabaco que fumaras? Sí. Cuando ahora ya te ponen el paquete que es cancerígeno. A ver, ahora todo el mundo lo sabe, pero de aquella... Todas las empresas multimillonarias siempre compran estudios a su favor, aunque sea su producto sea ultra perjudicial para nuestra salud, compran los estudios, compran a médicos para que hablen bien de su producto y a ti te están jodiendo la vida y ellos están embolsando los billetes.
¿Entiendes? Y básicamente con esta manipulación que han hecho, al haber comprado a la Academia Americana del Corazón, lo que han hecho es que estas grasas que se venían utilizando desde hace siglos y que eran naturales, como la grasa animal, la mantequilla, la grasa de coco, dejaron de utilizarse y ahora te dicen de repente que las grasas buenas, las que tienes que consumir, son los aceites vegetales. Ahí fue cuando empezó la raíz de todo este problema. ¿Qué pasa? Que justo casualmente, a partir de esa época, de 1948, las enfermedades cardíacas empiezan a dispararse. Qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Qué Bueno, casuality, ¿no? Qué casuality. luego se han hecho estudios y tal que encontraron esta relación. El más importante, el que quiero mencionar, es el Minnesota Coronary Study, que este estudio lo escondieron, lo llevaron a esconder. Y no se volvió a destapar, no se sacó a la luz hasta 2016. Claro, hasta que ya se ven forrados. Flipas, ¿eh? Se ven Sí. forrados de pasta y ahora ya lo sacaron, ¿no? Lo que decía este estudio de Minnesota, que yo lo descubrí en un podcast de Tucker Goodrich, hizo un podcast con Mario Luna Brutal sobre los aceites vegetales, y decía que este estudio llegó a la conclusión de que las personas que consumían este tipo de grasas, de aceites vegetales, tenían mucho más riesgo de mortalidad y de padecer enfermedades cardíacas. Pero las que tenían el colesterol más bajo eran las que más riesgo de mortalidad tenían. Luego lo veremos. O sea, es un tema muy controvertido, pero luego explicaremos lo del tema del colesterol. Y este estudio lo escondieron y hasta 2016 no se destapó. Esto que os comentaba, ¿no? De que las personas con el colesterol más bajo eran las que más riesgo de mortalidad tenían. Porque el colesterol nos han vendido que es malísimo. El colesterol es malísimo. ¿Por qué? Porque Ansel Keys, el famoso estudio, ¿no? Bueno, no fue un estudio ni siquiera, fue una hipótesis. Que una hipótesis es algo que ni siquiera se ha demostrado. Sí, sí. Que es así. El Ansel Keys ni siquiera era médico, biólogo, era un zoólogo. Y esa hipótesis de que el colesterol LDL era malo, se basó primero en un estudio que hizo con conejos, que no hizo con humanos, con conejos, un animal herbívoro, ya verás, o sea, ya me dirás tú qué tiene que ver con nosotros. Y luego hizo un estudio de 7 países, que en realidad eran 22 países, pero el tío cogió los que le interesaba y los que no los descartó. De esos 22 cogió solo los 7 que le interesaba. Y bueno, ya ha sido desmentido. Y ahora está claro que las personas con más colesterol viven más. O sea, el colesterol LDL no es malo, sino que el colesterol, si está oxidado, si está dañado, es lo que realmente hace que sea malo y lo que nos provoca enfermedades cardíacas, lo que es malo. No es que tú tengas el colesterol alto ni el LDL alto, es que ese colesterol LDL esté oxidado. ¿Por qué? ¿Por qué se oxida? ¿Por qué se daña? Por juntarse con, fíjate tú, algo que hemos hablado en el punto 3 de este vídeo, con los azúcares. No es simplemente el hecho de meterte un montón de grasa vegetal, es juntarlo con el azúcar. O sea, al final ves que todos estos alimentos tienen relación entre sí y al final llegas a la conclusión de que hay que intentar... Forman una sinergia de mierda, o sea, mala, una sinergia una mala. espiral negativa. De hecho, es que el colesterol es algo básico, o sea, es algo que está en todas las células de nuestro cuerpo y es imprescindible para cumplir todas las funciones metabólicas de las células en el cuerpo. El problema es eso, que cuando se junta con el azúcar, luego el hígado no puede procesar este LDL, se acumula en los vasos sanguíneos y es lo que hace que se obstruyan las arterias, estos problemas cardíacos que decimos que en vez de procesarse en el hígado están en exceso en el torrente sanguíneo. Bueno, y hasta aquí el podcast creo que ha quedado bastante bien y bastante largo, ¿no? Sí, es un podcast Y denso. espero que os haya ayudado a mejorar vuestra alimentación, a eliminar basura, o sea, que mejoréis un poquito y dejéis de comer mierda, ¿no? O sea, que Sí. la gente, venga, que si alimento procesado, venga, que si helado, azúcares, pizza, trigo, escucha, más tranquilo, y empieza todo. a reducir. Si no quieres eliminar, porque es verdad que eliminar de forma drástica de primera es complicado. Sí, puedes ir de forma progresiva. En vez de forma progresiva, reduciendo, quitándote estos alimentos agresores, investiga un poco más por tu cuenta y empieza a quitarte un poquito todo, ¿no? Por lo menos el trigo, el maíz, los azúcares, obviamente los alimentos procesados, es que yo creo que de eso no hay que lo hablar. primero. Yo creo que de eso no hay ni que hablar. O sea, los alimentos procesados directamente Los lácteos, eliminarlos. ten cuidado qué tipo de lácteos te metes, los aceites vegetales Eliminarlos totalmente, ¿eh? Como mucho el de coco, que sí es bueno, el de coco y el de oliva. Aceite de oliva Sí. y de coco, yo creo que son los más aconsejables. Y eso, yo sé que es mucha información de golpe, que hemos dicho muchas cosas técnicas. Nosotros, ya te digo, no somos expertos en nutrición ni dietética,
pero somos dos personas que nos preocupamos muchísimo por la salud. Yo he investigado muchísimo, he leído muchísimo durante muchas horas, he experimentado esto en mi propio cuerpo. O sea, yo sé lo que es comer cereales y no comer cereales, yo sé cómo me sienta mi cuerpo. Exacto. Y al final estos alimentos son los que más te van a perjudicar. Así que nada, revisa el vídeo si tienes que revisarlo. Te vamos a dejar en la descripción enlaces a estudios por si quieres profundizar un poco más. Toma apuntes, empieza a hacerte una lista de Excel Eso es. de los alimentos que quiere empezar a tirar. Incluso investiga por tu cuenta, no te tienes que creer lo que digamos nosotros, pruébalo tú en tu propio cuerpo. Exactamente, que nosotros seamos como la caja de Pandora, ¿no? Que abra tu mente un poco a decir, coño, pues yo no sabía que estos alimentos eran una mierda. Literal, ¿no? O sea, no sabía que estos alimentos eran inflamatorios, no sabía que estos alimentos eran procancerígenos, no sabía que estos alimentos pueden provocar a largo plazo, con su consumo a largo plazo, enfermedades crónicas. ¿Entiendes? Entonces espero que os hayamos ayudado, que dejéis en comentarios si realmente os ha gustado el vídeo. Sí, incluso como es un tema controvertido, podéis dejar en los comentarios vuestra opinión, ¿no? También si sobre creéis que hay algún alimento alimento específico. que a lo mejor vosotros consumís, que pensáis que es bueno, o al contrario, uno que pensáis que es perjudicial que nosotros no hemos mencionado en el vídeo. Y nada, como siempre, os invitamos a suscribiros a nuestro canal Almas de Acero. Es gratis. Es gratis, no Es cobramos, gratis. Poco se habla, tío, de que Poco suscribirse se es habla, gratis. Poco se habla, de que es gratis suscribirse. Pues suscríbete, dale a like al vídeo y compártelo a quien creas que está demasiado gordo y que tiene una salud un poco perjudicada, ¿no? Pues eso, que si queréis más información sobre no solo de alimentación, ¿vale? Vamos a hablar de muchos temas. En este podcast hablamos sobre todo de mentalidad, emprendimiento, de salud, de bienestar, de ventas, marketing, todo lo que pillemos, ¿no? de todo, sobre todo relacionado con lo que personal. es la mejora personal, ¿no? Llegar a ser la mejor versión de ti mismo. Así que si quieres enterarte de los próximos vídeos, suscríbete, activa la campanita para que te avise, porque si no el algoritmo no te va a saltar el vídeo. Y nada, feliz Navidad a todos. ¡Más tranquilo, señores! ¡Más tranquilo! ¡Osale! Muy tolongos, siempre muy tolongos, ¿vale? Pues Nos nada. vemos en el próximo episodio. Hasta luego.